es importante, chiquillos, que cuando se acerca una evaluación, ustedes intenten estudiar una semana antes, al menos, pensando en que siempre van a partir de un estudio, se generan dudas. Por ejemplo, uno dice, oye, esto no me acuerdo de la clase, no me acuerdo de haberlo visto y no entiendo muy bien a qué se refiere. Entonces, tenemos estos momentos como para ir aclarando algunos de esos puntos que son importantes muchas veces y que a lo mejor les van a aclarar, ¿no es cierto?, varios conceptos cuando ustedes estén estudiando, ¿ya? Así que yo les recomiendo que cuando se acerque una evaluación, no, no estudien el día anterior, porque muchas veces pueden que se queden con muchas dudas a partir, ¿no es cierto?, de ese estudio y no tengan tiempo para aclararlas, ¿ya? Entonces, mi idea de hoy es un poquito ayudarlos a enfocar o a encontrar esas dudas, pensando en que también ustedes están aprendiendo a estudiar, ¿no es cierto? Tienen este momento en que también están siendo más autónomos en su hogar con el tema de sus estudios, por lo tanto, mi idea es ayudarlos un poco quizás a centrar su estudio en algunos puntos que son más relevantes dentro de toda la cantidad de materia que uno les entrega, enfocar quizá algunos puntos que puedan llegar a ser más relevantes al momento de estudiar, ¿ya? Entonces yo les armé una clase de alguna manera un poco resumen, eh, pensando en cómo va guiada la evaluación, ¿ya? La evaluación es un test mixto que va a estar disponible desde el miércoles hasta yo creo que el sábado. Se las voy a dejar disponible pensando en que hay algunos compañeros que en la semana a veces trabajan en horarios diferentes. Entonces las voy a dejar hasta el sábado en la noche. Va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado. Y van a tener dos oportunidades para darla y vamos a dejar la mejor nota, ¿ya? Igual como lo hemos hecho anteriormente. La idea es que ojalá cuando ustedes comiencen su evaluación, intenten hacerla en el horario que ustedes saben que mejor les pueda llegar a funcionar su internet, para que no tengan problemas de conexión principalmente, no les genere una angustia mayor el hecho de estar, ¿no es cierto?, eh, elaborando una evaluación y que puedan llegar a tener problemas, ¿ya? Así que organícense ustedes y es por eso que les damos tanto tiempo, tantos días para que hagan su evaluación, principalmente para que ustedes se organicen, se den su tiempo, ¿ya? La prueba yo la puedo dejar de 3 horas, por ejemplo, que tengan 3 horas de conexión para que ustedes puedan elaborar la prueba, pero la idea es que ustedes estén comprometidos en que en esas 3 horas se van a sentar y van a hacer la prueba. Ya, principalmente que ustedes estén tranquilos, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que les estoy mencionando? No, profe, pero la clase 26 del día 26 es una que usted subió como o sea, de la unidad 2 que algo de la VIP, y no es la que usted pasó ese día, que no está el PPT en el Ah, ambiente de y en el aprendizaje. ambiente de aprendizaje no se las dejé. Ujú. Ah, me equivoqué de archivo. Sí, eso. Ya, y eso que tú me dices, ¿está en el Teams o en el ambiente de aprendizaje? En el ambiente de aprendizaje está subida una que no debería ser. Ah, ya. Ok, yo la voy a revisar y la voy a cambiar. Gracias por avisarme. Ya, Porque profe. como hago clases los mismos días, quizá al subir el archivo me puede haber equivocado. ¿Ya? Pero ojo, que en el Teams y en el YouTube está la clase que dimos ese día. Ah, pero el día 26 no tuvimos clase. Por Sí, eso quizás se ese generó día el subió el problema. documento. Claro, ese día yo subí solo la presentación. Ya lo voy a arreglar aquí, lo voy a anotar al tiro para considerarlo terminando la clase. Bueno, Profe, otra cosa que hubo un día que tuvimos como 40 minutos de clase y no ¿ya? alcanzamos a ver toda la presentación y quedó como hasta por la mitad. Yo me fijé porque el otro día estaba estudiando y no salía completa y usted al final había dicho que le íbamos a retomar la otra clase y la otra clase vimos otra materia. Lo de suelo. Profe, la misma No, que le digo. de antes parece. Sí.
A ver, déjenme revisar un poco. A ver, aquí yo tengo la clase la clase 6 del 26 de agosto. Esa es la clase de suelo. ¿Sí? La del 19 de agosto, la que duró 39 minutos y tanto, y no alcanzó a pasar toda la materia porque ese día usted tuvo como un problema, parece, para conectarse, y dijo que la clase siguiente terminábamos y ¿La del no le... 19 de agosto o la del 26 de agosto? Me enredé ahí. 19 de agosto, esa es la que no está completa. Que usted Ya. dijo que íbamos a seguir la siguiente clase, y la ¿La de siguiente las clase heladas? con otra materia. Parece que era la de la helada. Pero la de las heladas, la que yo le subí, está completa. Porque terminamos con el control activo, las torres de ventilación. Al menos esa es del 19 de agosto y son 58 diapositivas. Eso es lo que yo le subí al ambiente de aprendizaje y lo vimos porque eso son heladas advectivas. Debe ser otra quizá, ¿o no? Profe, ¿y cuándo es la prueba? El miércoles. Ah, ya, gracias. Sí, llegamos hasta control activo nomás, pero usted había dicho que la clase siguiente iba a seguir, pero no sé qué habrá pasado. Hasta control activo, Sí, ¿ya? acá sale control activo, calefactores ¿Sí? y, espérame, Las torres de ventilación, hasta microclima llegamos, si no me claro. equivoco, o un poco más allá. Sí, hasta microclimas. ¿Y eso era todo? Esa es la clase de ese día. Son Ah, 58 diapositivas. ya entonces yo estaba confundida. Gracias, profe. Ya. Esa es la clase 4. Son 58 diapositivas y ese día las alcanzamos a pasar todas. Ya, me preocupa la otra que me mencionaste del día 26 de agosto, que yo la tengo acá, la estoy revisando, y es la clase de suelo. Ya, esas se las voy a subir. El PPT se los voy a subir porque ese debiera estar en línea y yo me debo haber equivocado cuando subí el archivo. Ya, así que terminando ahora la clase de hoy, se los dejo disponibles, así que les pido las disculpas por la confusión, la verdad, ¿ya? Vamos a repasar un poquito igual esa materia precisamente hoy día, como para que le demos también un vistazo. Bueno. Ya. Entonces, queda pendiente entonces la clase del 26 de agosto, subir al ambiente de aprendizaje, ¿ya? Eso lo hago al tiro. ¿Quién más tiene dudas con respecto a la evaluación para partir? ¿Alguien más? ¿Damos la partida entonces para empezar a avanzar? Vamos. ¿Todos ven mi presentación? ¿Se está viendo? Compartir, no, no se está viendo. Ahora no, profe. Ya, Ahora sí. ya. Ya chicos, yo les preparé entonces este resumen pensando también en la evaluación, ¿ya? Y yo creo que ahí vamos a tomar algunos puntos para los que ya han ido revisando su materia, que es súper bueno que lo hagan precisamente por este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que se pueden remediar, ¿ya? En este sentido, ¿no es cierto? Es súper importante pensar que en este caso los frutales, ¿no es cierto?, se desarrollan bajo un ambiente ecológico que es sumamente complejo, variable, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista es que nosotros estamos viendo todos estos factores que van influyendo en el día a día, ¿no es cierto? Y en muchas de las labores que nosotros realizamos como agricultores,
¿ya? Estas características ecológicas que están relacionadas con el ambiente vivo, ¿no es cierto?, que rodea a nuestro huerto frutal, es de alguna manera la condicionante principal desde el punto de vista de nuestra producción. ¿Qué vamos a elegir? Porque bajo las condiciones ecológicas que tengo, yo quiero, ¿no es cierto?, tener una buena producción, una buena interacción con este medio ecológico que me está rodeando, ¿ya? Es bien importante pensar que tenemos que partir con estas características. ¿Cuáles son estos ambientes ecológicos y estos factores ecológicos que me están rodeando a mí, me están condicionando la oportunidad de levantar exitosamente mi huerto frutal? Son principalmente, ¿no es cierto?, los factores de clima, de suelo, de los que hemos hablado, de los principales, del agua y de todos los factores bióticos cuando hablamos de lo vivo que está dando vuelta ahí, ¿no es cierto?, que está teniendo estos ciclos, las plagas, las enfermedades, las malezas que están incorporándose, ¿no es cierto?, temporada tras temporada dentro de mi huerto frutal y que están, ¿no es cierto?, teniendo una relevancia desde el punto de vista de a lo mejor beneficios que me están entregando, quizás me están entregando algunos momentos que me perjudican, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando hablamos del viento, cuando hablamos de la nieve, cuando hablamos de temperaturas críticas, cuando hablamos de radiación, ¿ya? Es súper importante sentir y decir, hay factores ecológicos que me van a ayudar, como también en algunos casos algunos factores ecológicos que me van a limitar, ¿ya? Desde el punto de vista, por ejemplo, desde el suelo, la topografía me va a limitar muchas veces con las pendientes, ¿no es cierto? En relación a las propiedades físicas del suelo, vamos a ver que la textura va a jugar un papel fundamental, por ejemplo, en el drenaje, por ejemplo, en la posibilidad de movimientos nutricionales con la planta, va a tener también las propiedades químicas, ¿no es cierto? Una relevancia súper importante desde el punto de vista, por ejemplo, de la materia orgánica que éste pueda tener, ya que la materia orgánica, ¿no es cierto?, nos genera un ambiente mucho más poroso en el suelo, más de esponja, nos va a mantener un suelo con más agua por más tiempo. También las propiedades químicas van a tener relación con los pH, con la fertilidad del suelo, cuánta salinidad pueda tener también el suelo. La disponibilidad de agua está relacionada, ¿no es cierto?, con las necesidades de mi cultivo. Cuánto transpira mi cultivo es lo que de alguna manera va a necesitar que la planta tenga en el suelo disponible el agua, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera va a llegar el agua? También es importante. ¿Cómo vamos a entregarle el agua a mi planta? ¿Desde qué manera? Entonces, ahí empiezan a aparecer estos conceptos de disponibilidad. ¿Tenemos agua? ¿Cómo se la vamos a entregar? ¿Cuál va a ser el caudal que le vamos a entregar? ¿Cuáles son las características físicas y químicas del agua? Por ejemplo, cuando un agua es muy salina, cuando el agua a veces viene cargada de semillas que van a generar, ¿no es cierto?, que mi suelo comience a tener una actividad biótica muy alta, ¿ya? Porque el agua de riego no es solo agua como tal, H2O. Esta agua de riego viene cargada, ¿no es cierto?, de otras partículas que van a generar condiciones distintas dependiendo obviamente de lo que traiga. Estos factores ecológicos, ¿no es cierto?, nos importan generalmente cuando nos generan alguna limitante en nuestro sistema productivo. Por ejemplo, el agua es importante, ¿no es cierto?, cuando generalmente no la tenemos, porque si la tenemos, la distribuimos, ¿no es cierto?, de como nosotros creemos que es la mejor manera de distribuirla, ¿ya? Cuando nuestra limitante, por ejemplo, es un mal drenaje, ahí nos preocupa. Pero si no hay drenaje, no es una limitante, no me va a preocupar, ¿no es cierto? No va a ser parte de los factores ecológicos dentro de los cuales yo voy a tener más cuidado. Por lo tanto, nosotros siempre fijamos nuestra visión desde el punto productivo en los dos principales factores que tienen mucha relevancia desde el punto de vista de la calidad y de la productividad de un huerto frutal, que es el clima y el suelo, ¿ya? Además de eso, también la disponibilidad de agua, ¿verdad? Y partimos con uno de los puntos que mencionamos en las clases anteriores, que es la radiación PAR. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es la radiación PAR, chiquillos?
como concepto súper general, ¿recuerdan qué es? Chiquillos, necesito saber que ustedes estén al día con la materia, que estén al tanto de esta interacción con la clase, ¿ya? Porque si no parece discurso. La radiación par entonces es una radiación. Voy a ir viendo acá el chat porque en algunos casos ustedes me escriben, ¿ya? Pero acá no ha escrito nadie. Parece que aquí siempre me salgo yo. Les voy a pedir que cuando alguien me escriba, uno de ustedes me pueda ir avisando para que yo así no estar abriendo y cerrando el PowerPoint, ¿ya? Ahí se ve. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Que me equivoqué de presentación. Esta. Entonces, cuando yo les preguntaba qué era la radiación par, yo esperaba que ustedes me dijeran, profe, es la radiación que de alguna manera le sirve a la planta para generar su fotosíntesis, ¿ya? Esa es como una manera súper general cómo describir esta radiación par. ¿Por qué se llama par? Porque es una sigla en inglés que lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que es una radiación fotosintéticamente activa, ¿ya? Porque fotosintéticamente activa principalmente porque en esta onda de aquí, desde los 400 nanómetros aproximadamente hasta los 700 nanómetros, es la luz que le sirve al cloroplasto para generar su proceso de fotosíntesis, ¿ya? Recordemos un poquito lo que es el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Yo sé que lo vimos bien poco, entonces yo voy a hacer una clase precisamente de metabolismo, pensando, ¿no es cierto?, en que el semestre anterior en fisiología no alcanzamos a completar quizá esa unidad, entonces a mí me gustaría repasarla con ustedes para complementar esas clases, ¿ya? Entonces, yo les pregunto acá, la radiación par, si es fotosintéticamente activa, ¿no es cierto? Es una longitud de onda que generalmente está relacionada con estos 400 y 700 porque en la membrana del cloroplasto, ¿ya? Es donde, ¿no es cierto?, se genera, o sea, la membrana interna, ¿no es cierto?, no del cloroplasto, en la membrana interna, en estos sacos, ¿se acuerdan que el cloroplasto tenía muchos saquitos dentro, que eran las granas y los tilacoides? Bueno, en la membrana del tilacoide, que es una de las moneditas que está dentro y que genera las fotos, hay dos receptores que son, ¿no es cierto?, los fotosistemas, que toman esta luz, estas ondas, y las transforman, ¿no es cierto?, y comienza la fotosíntesis. Entonces, por eso que para la planta es tan importante recibir este tipo de luz, ¿ya? Este tipo de luz puede estar, ¿no es cierto?, puede ir variando. Nosotros vemos acá que entre los 400 y los 700 nanómetros está el espectro de luz visible. Es la luz que vemos del sol, por ejemplo. La luz que nosotros vemos que llega del sol está toda bajo este tipo de onda, 400 nanómetros y 700 nanómetros. Y fíjense que esto está ampliado. Esto solamente es ese pedacito de todas las ondas que existen, ¿ya? Si nos vamos a un nanómetro superior a los 700, estaríamos hablando de, ¿no es cierto?, estas ondas infrarrojas, ¿ya? Estas ondas infrarrojas que generalmente, ¿no es cierto?, generan mucho daño. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a partir de aquí para allá. ¿Cómo puedo ver? Esto siempre me genera problemas. Ahí sí. Acá, nosotros vemos que solo este espacio, es lo que, ¿no es cierto?, para la planta le genera, ¿no es cierto?, un beneficio a nivel de la fotosíntesis. El resto, que es hacia allá,
no es absorbido por la planta y el resto que es hacia acá tampoco lo absorbe la planta, ¿ya? Hacia allá están los infrarrojos, o sea, superior a los 700 estarían los infrarrojos y inferior a los 400 estarían, por ejemplo, los rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta, ¿ya? Que son estos que están acá, ¿ya? En este sentido, la radiación es el factor, entonces, que más afecta a la fotosíntesis de las plantas. Por lo tanto, es muy importante que cuando nosotros distribuimos un árbol en un huerto frutal, este árbol esté recibiendo la mayor luz que pueda, ¿no es cierto? Y para eso nosotros, por ejemplo, realizamos labores de poda, labores de raleo, labores de tutorado de un árbol, para dejar de alguna manera entrar la luz a ese árbol. Uno de los factores más importantes de la poda de un árbol es darle buena ventilación al árbol, generarle una buena entrada de luz al árbol y además nivelar la producción. Pero fíjense que la entrada de luz es igual de importante que, ¿no es cierto?, la nivelación de los rendimientos de ese árbol, ¿ya? Porque si ese árbol no le entra luz, por más que ustedes lo carguen de durazno, esos duraznos, ¿no es cierto?, no generan una buena maduración. Por lo tanto, la luz pasa a ser fundamental en un huerto frutal. Y por lo tanto, es por eso que ustedes... ¿Alguien me quiere preguntar algo, chiquillos? Es por eso, entonces, que cuando ustedes visitan un huerto frutal o conocen algún productor de fruta, se van a dar cuenta que muchos de los frutales están tutorados, están, por ejemplo, guiados con un alambrado, están abiertos en forma de épsilon o en forma de V, para que de alguna manera todas las hojas reciban mucha luz, ¿ya? La entrada de luz es muy importante en la producción. La idea entonces es que el árbol, ¿no es cierto?, cuando genera un sombreamiento en el suelo, ¿no es cierto?, de alguna manera nos está diciendo a nosotros cuánta luz está pasando. Si bajo un parrón está completamente oscuro, quiere decir, ¿no es cierto?, que toda la luz es absorbida por las hojas, no dejando pasar ondas solares hacia abajo. Sin embargo, si yo veo que un parrón está completamente desnudo y abajo del parrón está con mucha luz, uno piensa rápidamente, ¿no es cierto?, que mucha de la luz que podría estar absorbiendo ese parrón está pasando al suelo y de alguna manera esa luz ya se pierde porque va perdiendo, ¿no es cierto?, esta onda inicial. Y es por eso que hablamos que la copa de un árbol se vuelve tan relevante. La producción en general frutícola, ¿no es cierto?, depende, como les digo yo, de esta área foliar. Cuando yo hablo de área foliar, hablo de área ocupada por hojas, ¿ya? En general, los árboles presentan una discontinuidad de hojas, porque cuando no hay hojas hay frutos, ¿no es cierto?, hay ramas, hay distintos espacios dentro de un árbol, por donde de alguna manera la entrada de luz, ¿no es cierto?, puede no ser captada por el árbol. Entonces es muy importante controlar algunos factores que me van a ayudar a mí a absorber la mayor cantidad de luz que le está llegando a mi árbol. Por ejemplo, densidad de plantación. La densidad de plantación refiere a cuántas plantas existen sobre una superficie de terreno, ¿ya? Esa es la densidad de plantación y está relacionada con mi diseño de plantación, con mi marco, con el marco que yo le voy a dar, ¿no es cierto?, a mi orden de planta. Y cuando uno dice, por ejemplo, el marco de plantación de un huerto de, no sé, de nogales es de 6 por 6. ¿Qué quiere decir eso? Que las distancias que separan a los árboles es de 6 metros por 6 metros. ¿Ya? Eso me va a dar a mí una densidad de plantación. Distinta es la densidad de ese mismo huerto cuando yo, por ejemplo, digo que el nogal lo voy a plantar a 4 por 4. Quiere decir que están más juntitos todos. Y la densidad de plantación es mayor. Yo tengo más plantas por hectárea cuando los árboles están más juntitos.
Y cuando los árboles están más separados, yo tengo una densidad de plantación que es menor, es más baja. Hay menos árboles por superficie, ¿ya? También jugamos con el factor del tamaño y la forma del árbol, de la copa del árbol, ¿ya? Entre más largo, más alto es el árbol, yo los tengo que distanciar más, porque principalmente por el sombreamiento que generan con el árbol del lado, ¿ya? Si mi árbol es chiquitito, es bajito, yo puedo hacer de alguna manera que mi densidad poblacional de árbol sea mayor. Yo puedo poner más plantas por superficie porque sé que van a recibir mayor cantidad de luz. Sin embargo, si tengo árboles muy altos, muy grandes, los árboles comienzan a generar sombreamiento al árbol del lado, por lo tanto yo tengo que separarlos más. ¿Van entendiendo un poco ese concepto? De alguna manera, yo con la luz, como formo mi árbol, también lo tengo que saber distribuir en un espacio para que cada árbol y cada hojita que se está generando ahí tenga una gran cantidad de luz que le otorgue a esa fruta, ¿no es cierto?, a esa manzana que ustedes ven en la fotografía, el azúcar, ¿no es cierto?, que necesita, que requiere, y el nivel de maduración, de color, de sanidad, que, ¿no es cierto?, el mercado me está exigiendo. ¿Ya? Porque cuando nosotros hablamos de fruticultura, hablamos de un mercado que hay detrás de eso. Hay una producción que está destinada a un mercado, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que optar por tener la fruta más bonita, más rica, más precoz, ¿no es cierto? Y ojalá que todo eso esté relacionado con un excelente rendimiento, ¿ya? Que me dé muchos kilos por hectárea, ojalá. Entonces, si sumo todos esos factores, voy directo al éxito, ¿no es cierto? Pero para eso tengo que tratar de que bajo las labores que yo realizo como agricultor, mi árbol tenga la mayor cantidad de luz que pueda, ¿ya? Obviamente sin dañar los frutos, que es lo que de alguna manera también comentamos antes, ¿verdad? Entonces es ahí cuando hablamos de densidades de plantación y que de alguna manera el empleo, como dice acá, de densidades de plantación mayores, ¿no es cierto?, favorece la mayor intercepción. Entre más plantas yo pongo sobre un suelo, obviamente más luz voy a estar captando, ¿ya? Entonces aquí aparecen dos conceptos que es súper importante que los tengan claros, ¿ya? Y principalmente es el concepto de área foliar, ¿ya? Área foliar que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el área que está ocupada por hojas, ¿ya? Es eso, el área que está ocupada por hojas. Entonces, es la superficie, de alguna manera, que me entrega la hoja que está captando la luz, ¿ya? Entonces se miden las hojas y se saca el área ocupada por las hojas. Luego está el concepto de índice de área foliar, ¿ya? Y siempre que les hablen a ustedes de un índice, es una relación que existe entre, en este caso, dos áreas. El área ocupada por las hojas y el área, ¿no es cierto?, que ocupa todas esas hojas sobre una superficie. Se proyecta sobre una superficie, ¿no es cierto? Y ahí hablamos de porcentaje generalmente, ¿ya? Así se traduce en un porcentaje porque es una relación. Por ejemplo, de un 100% de mi suelo, ¿cuánto está ocupado por hojas, por ejemplo? ¿Cuánto se intercepta de luz? Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo, el índice de área foliar es de un 100%, porque acá la relación que existe entre hojas y superficie es del 100%, ¿sí? Entonces, si yo divido, por ejemplo, el área foliar sobre el área del suelo, ¿no es cierto?, me daría 1, que se traduce en un 100%. Luego acá tenemos el segundo ejemplo que me habla de un índice de área foliar de un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre una superficie que es de un 100%, sería el 50% está ocupado, ¿no es cierto?, por el sombreamiento de alguna manera que genera ese árbol sobre esa superficie. ¿Ya?
Y acá, por ejemplo, vemos que un 15%, o sea, ese suelo de alguna manera está sombreado un 15%, ¿ya? Es como de alguna manera cómo se proyecta esa copa sobre la superficie del suelo. Y ese es mi índice, ¿ya? Es una relación de dos superficies. Y acá cuando, ¿no es cierto?, estos conceptos tan generales, ¿verdad? En muchos casos se asumen algunas tareas. Por ejemplo, aquí dice que los árboles con copas más grandes, ¿no es cierto?, representan una mayor intercepción de luz, que se traduce muchas veces en mayores niveles de fotosíntesis, ¿ya? Pero esto hay que tener ojo, ¿no es cierto? No siempre puede ser tan directamente relacionado una copa grande con la mayor cantidad de intercepción de luz, ya que de alguna manera las hojas de la periferia estarían captando la mayor cantidad de luz. Pero esto no es así, dice, ya que cuando hay una importante densidad de hoja, o sea que este árbol es muy denso, ¿no es cierto? Mucha hoja, tiene mucha hoja, estas van sombreando, entre ellas se van sombreando, por lo tanto la calidad de luz que le llega, por ejemplo, a las hojas que están acá versus a las hojas que están en la periferia es completamente distinto, ¿ya? Las primeras captan la mayor cantidad de luz, pero las de acá abajo casi no les llega luz, por lo tanto esas hojas prácticamente no están generando una buena fotosíntesis, ¿no es cierto? Porque no les está llegando la luz suficiente y están de alguna manera comenzando a ser un poco parásitas del árbol, porque solamente consumen la energía que están produciendo las de acá. Por lo tanto, ahí es cuando uno conoce la labor, por ejemplo, del deshoje en un huerto frutal. El deshojar, ¿por qué se justificaría sacar hojas de un árbol cuando de alguna manera las hojas, ¿no es cierto?, generan fotosíntesis? Bueno, las hojas muchas veces también pasan a ser parásitas cuando no generan fotosíntesis. Por lo tanto, es mejor tener la cantidad precisa de hojas para alimentar un fruto que tener un exceso de hojas que de alguna manera solo consuman energía generada por otras hojas, ¿ya? Lo que se relaciona muchas veces es que hay una cantidad de hojas por fruto que con esa cantidad el fruto podría madurar y desarrollarse bastante bien. Se habla aproximadamente de 4 a 6 hojas, obviamente dependiendo del área que tenga cada hoja. Pero entre 4 a 6 hojas pueden alimentar perfectamente un fruto, ¿ya? El resto, si bien hace una fotosíntesis, muchas veces también puede generar un desgaste mayor del árbol, ¿no es cierto? Y de alguna manera, una como redistribución de las energías no yéndose directamente al fruto, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, vemos una distribución de un huerto frutal en donde vamos a ver acá conceptos principalmente entre esta distancia que separa y genera un camino interno, se llama entrehilera, ¿ya? Esto que generalmente por donde pasan los tractores, ¿no es cierto?, cuando hay haciendo aplicaciones, se llama entrehilera. Y la distancia que existe entre árbol y árbol, por ejemplo, entre este tronco y este tronco, en la misma hilera, esto es una hilera porque es una filita de árboles, ¿ya? Se llama distancia sobre la hilera. Con esas distancias nosotros hacemos un marco de plantación. Y acá cuando, por ejemplo, podemos decir que un marco de plantación se distribuye, ¿no es cierto? Y una densidad se distribuye en un marco de, por ejemplo, un 6 por 4. Yo digo que 6 por 4 es mi distancia, ¿no es cierto?, de marco de plantación. Una distancia entre la hilera y distancia sobre la hilera, ¿ya? Y de eso muchas veces, ¿no es cierto? O sea, perdón, eso nos entrega a mí la densidad del huerto. Pero también yo tengo que hablar de la densidad del follaje y eso me lo da mi copa, ¿ya? ¿Qué tan densa está mi copa? Para que las hojas que están acá abajo tengan, ojalá, la misma cantidad de luz que las que están acá arriba.
¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, formo una fotosíntesis equilibrada. Fíjense esta fotografía. Esta fotografía tiene hileras, estas son hileras, ¿no es cierto? Estas son las entrehileras. ¿Y por qué yo no lo hago así? Porque fíjense que así no es el orden. Se nota inmediatamente cuál es la hilera y cuál es la entrehilera. Ya esto generalmente es un camino principal. Ya las entrehileras son las que están acá, por donde pasan los tractores, generalmente haciendo las labores, ¿no es cierto?, de fertilización, de aplicación de plaguicida, aplicación de hormona, ¿no es cierto?, y todo ese tipo de tareas que son de tipo agrícola. En general, una mala distribución del árbol, ¿no es cierto?, dentro de este huerto, genera una mala distribución también de luz dentro de ese árbol, ¿ya? Y ahí en donde tenemos una cantidad de problemas que están relacionados con los retornos, muchas veces, de la productividad y de la rentabilidad, ¿ya? Generalmente los problemas que se pueden llegar a generar son a nivel de la floración, ya que no le llega la gran cantidad de luz al árbol, por lo tanto las señales que le están llegando al árbol son de que no están las mejores condiciones para florar ni para producir fruta. Por lo tanto, hay una baja en floración, hay una baja en la calidad de la fruta, ya que la fruta, ¿no es cierto?, muchas veces tiene menos color, menos firmeza, alcanza menos azúcar, y además de eso alcanza a veces tamaños más pequeños, principalmente porque no le está entrando la luz que el árbol requiere para generar, ¿no es cierto?, esa calidad en fruta. Otro factor muy importante que, si bien nos ayuda, también nos genera muchas veces problemas, son las temperaturas. Y acá es cuando, ¿no es cierto?, hablamos nosotros que las temperaturas influyen directamente sobre el crecimiento y la producción de la fruta. La fruta que se genera, por ejemplo, yo siempre les digo, en el sur de Chile, no podemos llegar y traerla al norte, ¿no es cierto?, porque hay un factor temperatura que se vuelve indispensable para el desarrollo de un árbol, de un huerto frutal. Por ejemplo, ¿no es cierto?, altas temperaturas, que ya serían críticas, ¿no es cierto?, en primavera o en verano, en cerezo en este caso, podrían generar en este momento un problema, ¿no es cierto?, en la formación de flores, ¿ya? Principalmente porque estamos hablando de altas temperaturas. Podrían generar una deformidad en la formación de la flor, generando, ¿no es cierto?, flores deformes, por lo tanto, obviamente, malas fecundaciones y malas cuajas, por lo tanto, malos frutos. Y acá tenemos tablas en las cuales, ¿qué nos indican a nosotros? Que generalmente las temperaturas, ¿no es cierto?, van a estar muy relacionadas con la fenología de un frutal. ¿Recuerdan el concepto de fenología, chiquillos? ¿A qué se refiere el concepto de fenología? No están. Ya, la fenología son las etapas que tiene un árbol frutal en donde se muestra, ¿no es cierto?, las distintas etapas dentro de un año. Acá vemos la fenología, por ejemplo, de una vid, de una uva, en donde la fenología parte en una yema de invierno, en donde la planta está en receso, y la fenología sigue de manera anual, en un año. ¿Qué es lo que pasa en un año? Esa es la fenología. ¿Sí? Es como un ritmo así periódico, ¿no? Claro, Que va son todas pasando las sí o sí. etapas, claro, son las etapas que cumple un frutal, en este caso una planta, en un ciclo completo, un año completo. Entonces acá vemos la fenología de la vid, en donde vemos que está la yema de invierno, ¿no es cierto? Esta yema comienza, la planta comienza a llorar, que es cuando de alguna manera se activa nuevamente su fluido cinemático. Luego tenemos el proceso de yema hinchada, en donde vemos que la yema está a punto de brotar. Después tenemos puntas verdes, ¿no es cierto? Hojas extendidas, racimos visibles. Luego tenemos botones florales, luego la cuaja, inicio de floración, y así podemos seguir, ¿no es cierto?, hasta obtener una uva madura, en donde terminaría el ciclo cuando entra nuevamente en dormancia esa planta y, ¿no es cierto?, lo único que vemos es una planta desnuda con sus yemas, ¿no es cierto?, de invierno. Eso es una fenología de la planta, un ciclo completo que nos muestra
cómo se desarrolla en un año. Las temperaturas influyen mucho en este tipo de procesos fenológicos y también son críticas dependiendo del proceso fenológico en el que esta planta esté. Una planta que está en yema de invierno es mucho menos sensible a una temperatura baja porque está preparada para sobrellevar temperaturas críticas. Fíjense acá, estado fenológico, esto da lo mismo de quién es. Lo importante es que entiendan que a partir del estado fenológico que tiene una planta, sus estructuras son más o menos resistentes. Por ejemplo, el estado fenológico en pleno invierno resiste hasta menos 12 grados, ¿ya? Pero fíjense cuando, por ejemplo, nos vamos a un fruto en desarrollo. Resiste solamente menos 1. Por lo tanto, el estado fenológico de una planta es indispensable para exponerla a una cantidad de frío. Si nosotros ponemos una planta en plena brotación, por ejemplo acá, en hojas extendidas, y nos cae una helada, que es lo que generalmente pasa mucho en las primeras temporadas de septiembre, nos caen heladas, nos queman estos brotes. ¿Por qué? Porque este tejido es demasiado sensible, ¿ya? Entonces, las temperaturas son críticas, pero también son críticas dependiendo del estado fenológico que puedan llegar a afectar, ¿ya? Acá podemos ver en otra tabla, que es la que yo les había mostrado anteriormente, en donde esta especie, por ejemplo, del ciruelo, cuando está en invierno, en receso, son todas las especies mucho más resistentes porque están en receso, están en dormancia. Sin embargo, cuando nos vamos a procesos, ¿no es cierto?, que es de cuaja en adelante, muchas veces se vuelven muy sensibles a las temperaturas críticas, ¿ya? Por ejemplo, acá, fruto pequeño. El fruto cuando está pequeño es muy sensible a las bajas temperaturas, ¿ya? Fíjense que en general casi todas, ¿no es cierto?, las producciones se vuelven desde inicio de floración en adelante, hacia allá, muy sensibles de temperatura. Por lo tanto, si nos cae una baja aquí, una helada, en temporadas de floración, en cuaja, es cuando más pueden llegar a afectar un frutal, ¿ya? Y podemos ver daños como los que ven acá ustedes, ¿no es cierto?, en la fotografía. Sin embargo, hay temas muy importantes que son relevantes y buenas para la producción, ¿ya? Que es la acumulación de horas frío. ¿Qué es la acumulación de horas frío? Es tal cual lo dice la palabra. Desde un punto en adelante, la planta comienza a sumar horas frío. ¿Y cómo las va a sumar? ¿No es cierto? Porque este árbol comienza a partir de la dormancia, que generalmente, ¿no es cierto?, es después de la caída de las hojas, a acumular horas frío, porque ya ella sintió que las temperaturas bajaron de 7 grados, ¿ya? Bajaron de los 7 grados, por lo tanto, le empezó a llegar una señal y la planta lo traduce en que se viene el invierno, se vienen temporadas frías, por lo tanto, yo me tengo que guardar, tengo que hibernar, tal cual, y para yo cuidar mis tejidos, ¿qué tengo que hacer? No puedo tener tejidos aéreos porque mis tejidos se van a morir cuando llegue el frío, por lo tanto, los boto todos yo, le saco la energía a todos mis tejidos, a todas mis hojas, me las guardo en los tallos, no sé, en los troncos, en las raíces y en las yemas, guardo toda esa acumulación de energía y lo que hago es botar todos los tejidos para protegerme, ¿ya? Desde ahí en adelante la planta empieza a sumar horas frío. ¿Por qué? Porque cuando ella cumple con una cantidad de horas frío que está muy relacionada con los cultivos, llega la señal que tiene que brotar. ¿Por qué? Porque ya pasó el invierno. Entonces la planta puede brotar y lo importante de la acumulación de horas frío es que la planta está, ¿no es cierto?, cuando sale de la brotación, está lista para hacer la fotosíntesis y en ese momento, cuando brota, ocupa las reservas que guardó en su momento. Cuando botó las hojas, ¿no es cierto?, guardó su reserva para el punto en el que tiene que brotar, porque en ese momento la planta no está haciendo fotosíntesis, pues no tiene hojas. Entonces, todos los procesos de brotación que se generan en este momento, por ejemplo,
son con la energía que acumuló durante el invierno, ¿ya? Cuando ella mandó todas sus energías a las raíces, ella lo que hizo fue guardar energías para este momento, para la brotación. Pero de ahí en adelante, si no hay calor, ¿no es cierto? Y además sigue habiendo mucho frío, todos estos tejidos pueden morir. Entonces son señales que está recibiendo la planta para, ¿no es cierto?, terminar su ciclo, terminar su fenología en este sentido. Los frutales de hoja caduca, que son los que botan las hojas, ¿no es cierto?, en su fase de reposo, son mucho más resistentes, obviamente, a estos cambios climáticos y en general actúan acumulando este frío a partir, ¿no es cierto?, del acortamiento de los días y de las bajas temperaturas. Cuando también tenemos nosotros los horarios, ¿no es cierto?, de invierno, tenemos días mucho más cortitos, ¿ya? Entonces eso también lo recepciona la planta porque le llega menos luz en un día. Entonces ya empieza a decir, se viene el invierno, tengo que entrar en reposo. Y además de eso, comienza a sentir que las temperaturas bajan. Por lo tanto, ¿no es cierto?, comienza a acumular la cantidad de horas frío para sentir de alguna manera que se termina el invierno y que tiene que brotar, ¿ya? Cuando la planta en este caso recibe la suficiente hora frío, entiende, ¿no es cierto?, que se aproxima en la primavera, climas benignos, climas ricos, ¿no es cierto?, para brotar y florecer. Por lo tanto, acá se sale del receso, se sale de la dormancia, ¿ya? La cantidad de hora frío, como les mencionaba, es la acumulación de hora frío por debajo de los 7 grados. Generalmente se traduce en que cada grado, ¿ya? O sea, cada hora que la planta está expuesta a temperaturas menores de 7 grados es una hora frío, ¿ya? La suma de todas estas horas, ¿no es cierto?, las hace salir a las plantas de este periodo de receso invernal y va a depender, obviamente, de la especie de la cual estemos hablando. Algunos factores que pueden afectar este proceso, ¿no es cierto?, de madurez tienen que ver con veranos muy cálidos. Por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos veranos muy cálidos, generalmente se traducen en un retraso en la entrada del reposo. Entonces la planta empieza a sentir que nunca llega a la baja de temperatura, por lo tanto no entra en reposo, no bota las hojas, por ejemplo. Las hojas se caen mucho más tardíamente y de alguna manera también van a acumular, ¿no es cierto?, distintas horas frío para salir de la dormancia. En este sentido, requieren acumular más horas frío para la salida de la dormancia, porque como entraron más tarde a la dormancia, empezaron a acumular más tarde horas frío. Por lo tanto, van a necesitar un golpe de frío para poder así como darse cuenta que se tienen que salir de la dormancia y brotar. Luego, otro ejemplo es ver algún ejemplo, por ejemplo, de inviernos poco fríos, que son inviernos como cálidos, que no alcanzamos a tener muchas horas de frío en el invierno, se traducen en que de alguna manera la planta no entra nunca en una dormancia real, ¿ya? Nunca le llega esa señal. Entonces, de alguna manera, lo que hace es que durante menos tiempo va a tener, o sea, no va a tener tiempo para sumar las horas frío que a ella le generan una buena producción, ¿ya? Entonces, de alguna manera, como nunca entra en reposo completamente, comienza mucho antes a gastar estas energías que yo les mencionaba antes que estaban destinadas para la brotación. Las comienza a gastar antes porque de alguna manera como que nunca le llega la sensación real de que tiene que entrar en reposo. Y esto es lo que le pasa muchas veces a una planta de tipo mediterránea cuando ustedes la llevan a una temperatura tropical. Una planta que es sureña, si ustedes la llevan a una temperatura que es mucho más alta durante los inviernos, le va a pasar esto. Y esto está traducido en una muy mala producción, ¿ya? Frutos pequeños, plantas con poca cantidad de fruta, muchas veces baja floración y baja cuaja. Entonces, un invierno poco frío para una planta que necesita y requiere cantidad de horas frío es muy malo, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera estamos viendo hoy, que estamos teniendo inviernos, ¿no es cierto?, muy cortitos y que de alguna manera le entregan muy poquitas horas de frío a las plantas. Por lo tanto, estamos muchas veces teniendo frutos de distintas calidades,
que antiguamente lo que destacaba en Chile es que la fruta que se generaba era de muy buena calidad, producto de principalmente del invierno que teníamos, ¿ya? En sentido inverso, como sale el otro ejemplo, son otoños fríos. O sea que, por ejemplo, estamos en marzo y ya en marzo comenzamos a tener muchas horas de frío. ¿Eso qué pasa? Que la planta entra en reposo de manera adelantada. Por lo tanto, tiene todo el invierno para alcanzar sus horas frío y muchas veces si los alcanza antes, brota antes, sale antes del reposo. Y eso también puede traer algunas consecuencias de dejar expuestos algunos brotes verdes anticipadamente y que pueden, ¿no es cierto?, dañarse en las primeras etapas de brotación. Faltas de frío durante el invierno también son bastante importantes, ¿no es cierto?, ya que provocan muchas veces alteraciones en la formación de la flor, en el desarrollo de la flor, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que van a hacer es que al tener una mala formación de la flor, existe una mala cuaja y una mala polinización, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que de alguna manera el frío, en este caso, o las temperaturas, ¿no es cierto?, van a tener, de alguna manera, la importancia va a ser a nivel fenológico, el daño que pueden generar, la acumulación de horas frío, ¿ya? Y también en la formación, ¿no es cierto?, de algunas estructuras que tienen directa relación con la producción, que es como que es la flor, en este caso, ¿ya? Además de eso, ¿no es cierto?, cuando la flor no se forma correctamente, no existe una buena liberación de polen, producto que las anteras, como no tienen la buena señal para abrirse y liberar el polen, ¿no es cierto?, no existe luego la polinización y luego la fecundación. En este sentido, ¿no es cierto?, también lo que habíamos mencionado anteriormente, los procesos cuando falta frío generalmente se retrasan mucho, ¿ya? Y cuando hay un retraso en general de los distintos procesos fenológicos, generalmente vemos, ¿no es cierto?, estructuras dañadas como la flor, el fruto, y producto de esto, ¿no es cierto?, una distorsión de lo que es normalmente una fruta de buena calidad, ¿ya? Acá vemos una tabla en donde podemos ver distintos frutales, ¿no?, con sus temperaturas mínimas y máximas, o sea, perdón, con las horas fríos mínimas y máximas con las cuales ellos pueden brotar. Por ejemplo, tenemos la vid, que es el ejemplo que vimos antes. La vid desde ya con 500 horas frío ya puede brotar, ¿ya? Y se ha visto que las máximas variedades que pueden llegar a tener son 1400 horas frío para brotar. Va a depender, ¿no es cierto?, de las variedades que uno quiera producir. Un nogal es bastante parecido, por lo tanto, va a depender mucho en qué lugar geográfico ustedes quieran poner los nogales, si les van a generar una buena producción o una mala producción. Pero fíjense, por ejemplo, los avellanos, las frambuesas, las groseras, los manzanos, ¿ya?, requieren de mínimas y máximas súper distintas, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, la variedad que uno elige es muy importante, pero también hay algunos productos, como el Dormex, por ejemplo, que se utilizan y que es un producto químico que lo que hace de alguna manera es inducir más o menos 100 a 200 horas frío sobre una planta, ¿ya? O sea, por ejemplo, si ustedes hicieron la acumulación, la suma de horas frío y se dieron cuenta que de alguna manera le faltaban horas frío a ese árbol, ustedes aplican este producto, que en realidad antes se aplicaba, ahora ya no, para, ¿no es cierto?, cumplir con esas horas frío, ¿ya? Acá, ¿no es cierto?, podemos ver una aplicación de producto principalmente para adelantar esta dormancia, o sea, para que los árboles salgan de esta dormancia, porque muchas veces, ¿no es cierto?, como no tienen las horas frío que necesitan, tienen que aplicar este tipo de producto.
Luego vemos este concepto de humedad relativa que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el clima y cómo influye esta humedad relativa sobre la polinización. Ya está directamente relacionada principalmente porque bajo una baja humedad relativa existe una deshidratación de los tejidos vegetales. Si los tejidos vegetales se deshidratan, pierden la viabilidad. Uno de los tejidos vegetales que tiene una alta probabilidad de disminuir rápidamente su humedad interior es el polen y el estigma. Son, ¿no es cierto?, estructuras florales que tienen que ver mucho con la relación que pueda existir y el éxito que pueda existir, por ejemplo, en la polinización, ¿ya? Si la humedad relativa, por ejemplo, es muy baja, ¿ya? Si es menor al 50% en este sentido, el estigma, que es esa parte de la flor, la unidad femenina que capta el polen, se deshidrata tanto que no es capaz de recepcionar el polen. Por lo tanto, hay un problema importante desde el punto de vista de la polinización. Por otro lado, si la humedad relativa es muy alta, humedece tanto el polen que el polen no es capaz de volar, ¿no es cierto?, y distribuirse, por lo tanto cae rápidamente por peso al suelo. Por lo tanto, bajamos también rápidamente lo que es lo que es, ¿no es cierto?, este proceso de polinización. También hay una relación directa, ¿no es cierto?, con la acción que tienen, ¿no es cierto?, los estomas sobre la planta. Ya recordemos que si la planta siente que hay una humedad relativa muy baja, de alguna manera, ¿no es cierto?, va a cerrar su estoma y va a bajar su metabolismo. Luego tenemos, ¿no es cierto?, este ejemplo que también habíamos visto, que los daños por sol tienen una relevancia bastante importante cuando les llega directamente el sol a los frutos, y además de eso se ve muy alterada cuando las temperaturas son muy altas, ¿ya? Si las temperaturas además son altas cuando llega mucho sol, el daño es mucho mayor. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que tener bastante cuidado con respecto a este tipo de problemas, ¿ya? Efectos que puedan tener las altas temperaturas y una baja humedad, en este sentido, mezclando cada uno de estos factores, es lo que yo les mencionaba recién. Cuando hay una alta temperatura, una baja humedad, la planta cierra rápidamente su estoma, tratando, ¿no es cierto?, de no perder más agua. Aumentan los daños por sol, producto de lo mismo, ¿no es cierto? Comienza una alta deshidratación de la planta. Y además de eso, comienza, ¿no es cierto?, un proceso a nivel de la absorción radicular de una planta, ¿ya? Como se cierran los estomas, la planta baja su absorción a nivel radicular. Por lo tanto, comienza a haber un desorden asociado a una deficiencia de calcio, ¿ya? En este caso, este calcio se relaciona con la firmeza de los frutos. Si una planta no absorbe del suelo productos, ¿no es cierto?, minerales, los distribuye de manera ineficiente en la parte aérea de la planta. Si no llega calcio a los tejidos que están madurando y se están formando como los frutos, ¿no es cierto?, comienza a haber, ¿no es cierto?, un problema a nivel de estructura del fruto. Y en este sentido, ¿no es cierto?, obviamente baja directamente la calidad de la producción. Reducción del calibre también, ¿no es cierto? Los frutos comienzan a ser mucho más pequeños principalmente porque no está nutriéndose bien, no está hidratándose bien la planta. Existe menos color principalmente, ¿no es cierto?, porque la planta está bastante más estresada, por lo tanto, su metabolismo y su formación de nuevos compuestos no va a ser la misma. Se adelantan las fechas de cosecha muchas veces, ¿no es cierto?, porque la fruta se comienza a ablandar muy rápidamente y muchas veces, ¿no es cierto?, vamos a darnos cuenta que la fruta como que madurara, pero en realidad madura como internamente, pero por fuera no alcanza, ¿no es cierto?, a generar color. En este sentido, ¿no es cierto?, también el viento nos va a generar muchas veces algunos problemas y principalmente son daños estructurales y daños, ¿no es cierto?, en la calidad del fruto, ¿ya? Principalmente los daños van a ser sobre hojas, sobre brotes nuevos, caída de fruto, daño de los tejidos del fruto, rotura de ramas, ¿no es cierto? Pero además de eso, vamos a observar que existe un aumento en la transpiración de la planta, ya que como yo les mencionaba, generalmente lo que hace
un fuerte viento es eliminar y secar el aire. Por lo tanto, cuando secamos el aire, volvemos, ¿no es cierto?, a esta humedad relativa baja y condiciones de estrés hídrico en la planta, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, un problema importante es cuando también queremos distribuir algún fertilizante, algún plaguicida dentro del huerto frutal, el viento no va a ser, ¿no es cierto?, nuestro mejor aliado. Algunos daños mecánicos que podemos ver son como los que ven ustedes acá en la fotografía y los que más marcan, ¿no es cierto?, este tipo de daño en general. Marcas de fruta, lo mismo que habíamos hablado recién, la alteración en la polinización, ¿no es cierto?, porque obviamente el viento va a estar directamente relacionado, eliminación de la fruta por caída, destrucción de árboles. Daños fisiológicos van a estar relacionados directamente por la deshidratación que pueda llegar a existir en el árbol, por lo tanto, si el árbol se deshidrata, cierra los estomas, cambia su metabolismo, ¿no es cierto?, y altera todos sus procesos de brotación y de crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, el viento puede generar en este sentido estos daños fisiológicos que están relacionados, ¿no es cierto?, con principalmente la acción que genera el viento de una sensación de estrés sobre la planta. Y indirectamente, ¿no es cierto?, también vamos a ver que el viento muchas veces genera una erosión bastante fuerte a nivel de suelo, ¿ya? Así que eso también es importante mencionar. Con respecto a las heladas, ¿no es cierto?, que otro punto climático dentro de lo que nosotros podemos mencionar es que existen distintos tipos de heladas y ya lo vimos, ¿no es cierto?, en las distintas exposiciones, en donde de alguna manera estas heladas tienen que ver, ¿no es cierto?, con estos puntos críticos de helada que vimos que tenía que ver mucho con en qué estado fenológico se encontraba la planta. Existen dos tipos de heladas que son las más importantes, que es la de radiación y la advectiva. La radiación, ¿no es cierto?, tiene esta sensación de enfriar los suelos, ¿ya? Esta fuga rápida de los suelos de temperatura, en donde se generan en la baja de los suelos, ¿no es cierto?, unas temperaturas muy frías que de alguna manera se conocen, ¿no es cierto?, como helada blanca, en donde los pastos, por ejemplo, se congelan, la fruta se llega a congelar, ¿ya? Generalmente estas heladas son muy invernales, y en muchos casos también se pueden generar, ¿no es cierto?, a principios de primavera, ¿ya? Luego tenemos estas heladas advectivas, que son más bien aires fríos, ¿ya?, que llegan, ¿no es cierto?, de algún lugar como masas frías muy fuertes y que generalmente pueden durar varias horas. Por lo tanto, la cantidad de horas que esté un cultivo expuesto a esta masa fría es lo que muchas veces va a generar el daño, ¿ya? Principalmente esas son las dos características que tiene. La helada advectiva también se asocia mucho a aires secos y fríos, por lo tanto son aún más dañinas, ¿no? Acá vemos un cuadro resumen en el cual podemos ver cuándo ocurre, ¿no es cierto?, que generalmente incluye, ¿no es cierto?, lo que hemos dicho anteriormente, cómo ha sido normalmente el día anterior, ya que generalmente la gente que trabaja en el campo es capaz de detectar cuando pueda llegar, por ejemplo, una helada advectiva, ya que en algunos casos, ¿no es cierto?, los días anteriores a la caída de helada hay días muy fríos como ondas polares, ¿no es cierto?, y pueden haber sido en estos días muy ventosos. Entonces, de alguna manera ellos dicen ya, se puede venir una helada advectiva, por lo tanto puedo tomar puedo prevenir, ¿no es cierto?, el daño. Y en este sentido, las heladas de tipo radiactiva es de alguna manera que ha habido temperaturas mayores a 0 grados durante el día, ¿ya? Hay algunas especies que son más o menos tolerantes, ¿no es cierto? Y está referido principalmente a las características genéticas y a los orígenes que estas plantas tengan. Las plantas que son de alguna manera menos tolerantes, más sensibles, son las plantas de carácter tropical. Esas plantas no soportan, ¿no es cierto?, estas heladas críticas, estas caídas en temperatura. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si sabemos de un lugar que tenga altas probabilidades de helada, obviamente no podemos tener ese tipo de cultivo sensible. También, ¿no es cierto?, en qué estado fenológico caiga la helada va a tener, ¿no es cierto?, una característica muy importante. Generalmente, ¿no es cierto?, hay algunas heladas que ocurren entre fines de agosto y mediados de octubre
Y en esta etapa, ¿no es cierto?, los tejidos son muy sensibles, por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con tener, ¿no es cierto?, bien determinados los puntos en los cuales yo puedo tener algún problema, ¿ya? Acá nosotros podemos ver que hay algunos controles de tipo pasivo y controles de tipo activo, que también lo vimos en clase, en donde de alguna manera el control pasivo, ¿no es cierto?, se entiende como un control de tipo preventivo, algo que podemos estar haciendo de manera súper habitual y que de alguna manera, si viene una helada, ¿no es cierto?, yo con mi acción puedo prevenir que esta helada sea muy dañina, ¿ya? Desde ese momento, ¿no es cierto?, yo podría de alguna manera actuar de manera preventiva. Algunos controles pasivos que se reconocen, ¿no es cierto?, son algunas barreras de movimientos de aire frío, cubiertas sobre las plantas, generalmente evitar remover el suelo, porque cuando movemos los suelos, rompemos las estructuras, hacemos que el suelo pierda el calor mucho más rápido, por lo tanto, lo que hacemos de alguna manera es enfriar mucho más rápido los suelos. También debemos mojar el suelo. Eso se utiliza bastante y lo vimos, ¿no es cierto?, con los sistemas de regadío que mostraron sus compañeros. Eliminar coberturas vegetales, ya que cuando nosotros tenemos mucho de esta cobertura vegetal en el suelo, lo que hacemos es que impedimos que los suelos se calienten durante el día, por lo tanto los suelos siempre se mantienen muy fríos, ¿ya? Si eliminamos la cobertura vegetal, durante el día los suelos se pueden calentar y de esa manera en la noche, ¿no es cierto?, liberar calor lentamente. Y también en algunos casos se aplican algunas sustancias protectoras a la planta, como la que vemos acá arriba, ¿no es cierto?, que lo que hacen es de alguna manera abrigar las plantas frente a la posible helada que pueda llegar. Luego tenemos ejemplos de controles activos, que también vimos algunos que presentaron sus compañeros, en donde de alguna manera el control activo lo que hace es calentar un ambiente, ¿ya? En este sentido es un control sobre la helada, ¿ya? No es preventiva, sino que es de control, aquí directamente sobre la helada. Y en este sentido podemos tener riegos por aspersión, que es mojar las hojas, poner calefactores, poner torres de ventilación, ¿no es cierto?, que puedan empezar a entibiar el aire, y además en algunos casos, ¿no es cierto?, que tienen mucha, obviamente, más entrada de rentabilidad, pueden también arrendar helicópteros que con sus hélices pueden ir calentando el aire. Luego de esto, ¿no es cierto?, podemos ver el factor suelo. ¿Cómo interactúa el suelo? Hemos visto el factor clima todo el tiempo, ¿no es cierto?, pero también tenemos este factor suelo, que va a ser bastante importante, ¿ya? Les voy a proponer, chiquillos, que demos 10 minutos, porque me interesa aprovechar al máximo esta clase para alcanzar a pasar, ¿no es cierto?, esta materia de suelo. Estamos en la mitad de la clase, ¿ya? Así que vamos a tener un segundo bloque. Bueno, ¿les parece? Entonces les voy a dar 10 minutos. Vamos a cortar esta grabación y volvemos en 10 minutitos más a conectarnos para que todos tengan, ¿no es cierto?,